Convertir la vocación en un modo de vida, un sueño perseguido por muchas personas a lo largo de los siglos que muy pocas logran. Hoy les vamos a contar la historia de varios jóvenes canarios que lo han conseguido o están en el camino para lograrlo. Desvelaremos las claves de su éxito, exponiendo los factores que favorecen o frenan el desarrollo de la pasión personal de cada uno. Cuestiones como la genética, la personalidad, el entorno o los acontecimientos que les han marcado. Lo vemos ya en El Camino del Éxito, un reportaje de Raquel Guillán. Si no nos conocemos, ¿cómo podemos saber cómo actuar? Si ni siquiera nos entendemos. Y no nos entendemos porque no nos conocemos. Se observo que hay personas con 60 años que ni siquiera sabían quiénes eran. Ni siquiera cuáles eran sus pasiones, porque se dedicaron a vivir en automático y nunca se han parado en seco a sufrir esa catarsis o a escuchar que suenan los tambores, ¿no?, dentro de ti. Noté que destacaba un poco sobre el resto de mis compañeros, no es que fuera un máquina, pero sí que veía que me gustaba sobre todo. Disfrutaba mucho con esa construcción tan orgánica de la pintura y en ese momento fue cuando ya me enamoré, ya no solo por lo que veía, sino porque había tocado la herramienta. Sin duda el ajedrez me enamoró desde el principio porque recuerdo perfectamente mi primera clase. Con 8 años me introduzco en la clase de ajedrez. Cuando me subí a un kart fue la sensación de velocidad lo que realmente me llegó hasta el fondo y dije, es esto a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. La pasión me llegó viendo las Torres Gemelas y el día que las conocí fue desafortunadamente el día del atentado. A partir de ahí me volví un apasionado loco por los rascacielos principalmente. El ser humano tiene diferentes factores que tienen que ver con su personalidad. Hay unos heredados y hay otros adquiridos. El temperamento, el carácter, la predisposición tiene que ver muchas veces con su genética, pero también con todo lo que aprende o adquiere a lo largo de su educación y su experiencia vital. Mi padre en Tenerife desde muy joven tuvo un taller de serigrafía, y los talleres de serigrafía antiguos no son como los de ahora, estaban muy vinculados a las artes plásticas, todo se hacía a mano, y mi madre tiene un taller de confección de siempre, pero su profesión formal es patronista, con lo que un patronista tiene pues, que saber muy bien dibujar, anatomía, etcétera, etcétera, y son cosas que evidentemente me influyeron a la hora de elegir una carrera quizás más plástica, más artística. Yo personalmente siempre me considero una persona bastante positiva, entonces yo no tenía pues, en mente la posibilidad de que iba a estar pues, parado tanto tiempo o que las cosas no se iban a dar como iban a salir. Tampoco tenía como un objetivo muy definido, sino simplemente los primeros años quería pues, ir formándome y demás. Sí es verdad que tengo una familia detrás que te apoya y que si por algún motivo me faltaba el trabajo y me faltaba el dinero, pues sabía que iban a estar ahí para echarme una mano. Pero partiendo de esa base, yo fui pues poquito a poco construyendo la casita por los cimientos, como se dice, ¿no? Entonces no es que tenía pues una obsesión por conseguir algo inmediatamente, sino que poco a poco fui construyendo pues mi carrera y al final se fue dando, te van llevando por el caminito, ahora sí, las experiencias te van llevando por el caminito que acaba siendo el tuyo y acabé aquí sin realmente organizarlo, sin tenerlo predefinido. Y pues lo que me llevó a estudiar arquitectura es un poco complejo, a veces un poco oscuro, porque la pasión me llevó viendo las Torres Gemelas y el día que las conocí fue desafortunadamente el día del atentado. Obviamente sin eso pues no sé si estaríamos aquí hablando ahora mismo, puesto que yo recuerdo cómo a pesar de la noticia de lo que era, pues yo estaba obsesionado viendo todos los edificios que habían alrededor, me interesaba mucho sobre todo en ciudades como Chicago, como Nueva York, etc. Y fue pues, digamos, como el punto de partida, la mecha que dio lugar a que me interesara pues, por el mundo de la arquitectura. Hay situaciones en la vida que te marcan, tanto positiva como negativamente. Siempre tienen un recuerdo donde hay un punto de inflexión y tiene que ver con el despertar, porque siempre hemos dicho, bueno, eso estaba ahí, solo que tú no lo veías, ¿no? Está el que siente que la música cuando suena pues vibra, o cuando corre siente algo especial, no sabe por qué, pero lo siente, entonces empieza a hacer la media, la maratón. Me considero romántica y espiritual y creo que
comienzos, mis inicios en el mundo del ajedrez estuvieron marcados también por ese destino, por la casuística. Yo creo que tuve una gran suerte porque por mis inicios Canarias, especialmente Gran Canaria, era considerada cuna del ajedrez, tanto a nivel internacional como en las actividades escolares. Se fomentaba muchísimo, había una conciencia muy fuerte de la utilidad y los beneficios del ajedrez como herramienta educativa también. Tuve mi primer monitor que me supo introducir en esos primeros conceptos de iniciación. Me quedé moviendo todas las piezas, incluso el peón recuerdo que lo movía un poquito mal al principio, pero todo un gusto. A los pocos meses mi padre decide que una niña de 8 años que apenas acaba de empezar a jugar el mundo en este mundillo, podemos ir a probar a jugar un campeonato de España en Valencia, quedé empate en el primer puesto. Es muy importante de qué estamos rodeados y qué nos acompaña. Se llama en coaching el ecosistema en el que estamos en ese momento, que tiene que ver mucho con el apoyo familiar, el social, el económico. Si tú quieres conseguir un sueño o un objetivo, pero no tienes o no te rodeas de todos los soportes que tú necesitas para que eso se consiga, de alguna manera tú vives frustrado. Desde que corro en karting, desde los 12 años, he tenido que compaginar lo que son los estudios con las carreras, claramente, porque siempre mi padre me ha dicho que si no hay resultados en las clases no voy a correr, es la condición, ¿no? La principal condición. Y he tenido que lidiar con ello, pues llevándome los apuntes, las libretas. Hemos pasado por momentos muy difíciles, buenos, amorosos, complicados a nivel deportivo, y hablamos mucho y él decía que quería dedicarse completo al mundo del motorsport y no estudiar Derecho, ¿no? que quería sacar la competición buscando patrocinadores, reuniendo. Yo he frenado esa mentalidad y yo voy a dedicar un poco por lo que pueda ayudarte, porque mi trabajo tampoco es tan fácil tener tiempo para todo, y que él se dedica a estudiar. Ese ha sido nuestro pacto de nuevo y él se dedica a sacar su carrera de Derecho y yo me mato a sacarle la temporada adelante. Yo considero que el sistema educativo tiene que ver con el hacer, pero nunca con el ser. Y para tú hacer, primero tienes que ser. Ese es el punto de inflexión que yo veo que en los colegios y sobre todo en esa edad donde nosotros podemos transformar la personalidad de alguien o ayudarlo a que la entienda y se alinee con ella y conecte con ella, trabajamos poco. Es verdad que nosotros nos aventuramos en la carrera universitaria un poco inmaduros, es decir, no tenemos ese año que tienen algunos países europeos en los cuales pues puedes reflexionar, te vas de viaje, piensas lo que te gusta, lo que puede llevarte a cabo, lo que puedes llevar a cabo en el futuro. Yo, pues, afortunadamente, me obsesioné con el edificio de altura desde los 14 años, porque creo que fue en el 2001, si no recuerdo mal, en el 87, pues tendría 14 años, 15, se fue prolongando, recuerdo con 17, 18, todo lo que pedía, pues, para los Reyes por Navidad era, pues libros de arquitectura, especialmente rascacielos, y así seguí y lo tenía bastante claro desde el principio, no tuve ninguna duda sobre ello. Según acabé la escuela de arte, que tenía 18 años, con una carrera ya profesional, porque no es la escuela de arte que hay ahora, directamente me fui a Bellas Artes porque tampoco sabía muy bien qué hacer y fue como, venga, continúo. En Tenerife está la escuela de arte y Bellas Artes estaban justo al lado y dije, pues nada, pues continúo, tenía un acceso directo porque no es la escuela de arte que es ahora. Y yo hasta Bellas Artes no había tocado la pintura, es algo que había visto en diapositivas, en clases de historia del arte, pero no había tocado un pincel. Y en primero de carrera, que tienes ya pintura, me di cuenta que digo, hostia, esto me gusta y se me da bien. Es verdad que siempre tuve claro que para mí era importante compaginar los estudios. Quise hacer carrera por los estudios a nivel de primaria y secundaria, pero también estudiar en una carrera universitaria. Creo que para mí suponía un crecimiento y un desarrollo a mi aprendizaje integral.
pero desde los 8 años, como digo, también desperté esa conexión y esa pasión por el ajedrez, así que lo he compaginado. Soy licenciada en Derecho y ahora mismo sí es verdad que me vuelco por completo al 100% en muchas cositas, pero todas relacionadas con el mundo del ajedrez. Para que una persona quiera descubrir quién es, qué es o lo que quiere llegar a ser, tiene que querer saberlo. Porque hay veces que las personas miramos hacia otro lado, está ahí el foco, pero... Y hay veces que se te pone delante y se te pone delante y además no va a dejar de ponerse delante hasta que tú lo veas, ¿no? Hay gente que lo ve a los 50 años, hay gente que lo ve a los 16 o como ella que lo ve desde muy chiquitita, ¿no? Al final todos tenemos dentro de nosotros mismos una vocación, pero hay que escucharla, que a veces no la escuchamos. ¿Y sabes por qué? Porque no nos escuchamos a nosotros mismos. Hay una frase muy importante que a mí me gusta mucho, que es que la diferencia entre un sueño y un objetivo es el tiempo. Está bien, es real, es así, porque si no le pones un foco, al final siempre se convertirá en un sueño. Evidentemente ha sido durísimo, desde vivir en Barcelona con recursos mínimos, no pasar hambre, pero comiendo lo justito para poder pagar el alquiler, con una pequeña aportación de mis padres, pero poco más. También en el momento, claro, yo digo aquí, no, decidí vivir de pintar, pero de tener un trabajo a no tener un duro, de querer pintar, porque si quieres vivir de pintar le tienes que dar todo el tiempo. Si quieres desarrollar un proyecto pictórico necesitas dar toda tu cabeza, toda tu energía, y eso significa pasar unas penurias al principio terribles, ¿no? Sí que te compensa. Puedo pensar en las cosas malas, pero las cosas malas son tan buenas porque te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen entender, ¿no? La peor parte, sí, digamos que es esa, ¿no? Llegar tan cansado de todo el machaco mental que llevas encima y el físico sobre todo también, y tener que sentarte a estudiar. Pero tampoco es algo que sea así malo como tal, porque obviamente todo tiene un feedback y vas a recibir algo de lo que estás estudiando, sí o sí. No te vas a arrepentir de haberlo hecho y no lo veo como algo malo realmente, pero si es lo peor, si tengo que decir algo, va a ser eso, obviamente. Lo mejor, claramente, es cuando llegamos al circuito y me pongo el mono y me subo al coche. O sea, esperando que llegue ese día, entrenando en el simulador muchas horas, las semanas antes, viendo vídeos de carreras, viendo vídeos on-board de otros pilotos y preparación que te hace crear un furor de ganas de subirte al coche y salir a pista, porque al fin y al cabo es lo que nos gusta y por lo que nos dedicamos a este deporte. Y bueno, esa es la mejor parte, ¿no? Cuando pisas el acelerador y ya por fin estás en pista de verdad y sientes todo. Yo creo que en parte esa motivación de los retos, de sentirme acogida por un grupo mayor, además el gusto por la propia dinámica. Los que no son tan conocedores del mundo del ajedrez piensan que es un mundo muy estático, piezas sobre un tablero, pero al contrario, lo que caracteriza al mundo del ajedrez es su dinamismo, la coordinación de todas las piezas y toda esa verdad que tienes que ir desentrañando, esa verdad inagotable a lo largo de las 64 casillas. Y era una carrera pues complicada. Si eso lo unimos a que yo era un poquito inmaduro cuando empezamos, ¿no? Que me costó un poquito entrar y asentarme. Pues los primeros añitos fueron un poquito más despacio, pero ya el segundo año, sobre todo, a mediados del segundo año ya le cogí el gustillo. El empuje de ya cumplir etapas, ¿no? De decir, bueno, pues llevo 5 años viviendo de pintar, llevo 10. De repente ya tengo 41 y o sea, lo doy todo por seguir viviendo de pintar. Estoy en mi estudio con mis cuadros, estoy en Lanzarote hoy haciendo este mural para Nazaret, para un proyecto de Teguise. Mi hija vive, pago su cole, el internet de mi casa, pago toda mi vida disfrutando de poder pintar. Entonces ya es como, no pares, vete a machete y déjate toda tu energía en seguir viviendo de esto tan bonito. Hay gente que te dice, yo quiero hacer eso. Ya, pero antes tienes que conocerte tú para saber a qué nivel llegas de aptitud, para luego tener la actitud. Una no puede vivir sin la otra. Y luego en los diferentes entornos, como son el familiar, el de amigos,
el social, también tenemos que descubrirnos, ¿no? Es cierto que a lo mejor los caminos que se salen un poquito de los estereotipos más comunes, más habituales, pues despiertan un poco una curiosidad y bueno, esa duda de si realmente podemos hacer camino, no solo a nivel personal, de una reflexión interna, sino también un poquito el entorno que te rodea y que mira por tu bien. Y por supuesto ha habido a lo largo de toda esta ya larga andadura pues procesos a lo mejor en los que he tenido que valorar una u otra opción. Pero al final es como el ajedrez mismo, es que siempre el ajedrez vuelve al ajedrez, es una constante toma de decisiones, valorando pues todo lo que te ofrecen, todo ese abanico amplio de posibilidades que te ofrecen, y tienes que tomar un camino e intentar no arrepentirte, sino aprender mientras caminas por ese sendero. Probé de todo tipo de deportes, estuve hasta tocando la guitarra. O sea, probé pádel, probé atletismo, probé natación, probé tenis y probé de todo, pero cuando me subí a un kart fue la sensación de velocidad lo que realmente me llegó hasta el fondo, y dije, es esto a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Cuando vivía en La Palma, obviamente pues no tenemos circuito allí, y desde que empecé a entrenar pues tenía que coger el vuelo a primera hora, el de las 8 de la mañana, y volver en el último, el de las 8 de la tarde. Era una paliza, una reverenda paliza, la verdad. Porque vas a empezar con 12 años a entrenar, levantarte a las 6, 5 y media de la mañana para coger coche, ir al aeropuerto, coger un vuelo, coger autopista y llegar al karting, entrenar todo el día y hacer lo mismo pero de vuelta. Hay un proceso, creo que en el mundo creativo, en el mundo plástico, en mi caso la pintura, que para alcanzar la madurez tienen que pasar muchos años. Eres persona, te formas, eres maduro como persona, y mira que a los hombres nos cuesta un poquito más madurar, pero ya empiezas a pintar y necesitas pues un recorrido otra vez, venga, madurar otra vez tu pintura. Mi pintura incluso ha tenido muchos cambios, soy una persona que no se queda con un solo estilo. Si revisas mi estilo desde cuando empecé ya a mostrar mi trabajo al mundo, a lo que es ahora, no tiene nada que ver. No he tenido miedo al cambio, que eso que también me ha hecho sufrir un poco. Eso en coaching y en psicología se llama resistencia al cambio. Todos, absolutamente, todas las personas lo tienen. Y no solamente en el ámbito profesional, también en el personal. El miedo a transitar tiene que ver con un miedo innato que tenemos todos los seres humanos, ninguno mayor que otro, a ir hacia lo desconocido. Hay personas que tienen relaciones, por ejemplo, en su vida que son súper tóxicas, que saben que no les conviene, que lo saben y tienen que pasar al otro lado, tienen que tomar decisiones y no lo hacen. Y la gente le dice, ¿pero por qué no lo haces si lo ves? Bueno, pues querida, porque tiene resistencia al cambio y hay un miedo atroz a algo que no saben dónde va a depararnos, ¿no? Entonces, ese es el intercambio, esa es la tormenta que hay que pasar para llegar al lado donde tú quieres estar. La inspiración no es algo para mí que salga de estar tirado ahí con el sol en la cara, sino es algo que para mí se trabaja, y cuando lo tienes trabajado pues lo ejecutas, ¿no? En mi caso en la pintura o los proyectos plásticos. Es trabajo, la inspiración para mí es trabajo, mirar, ver y crecer y entenderme a mí mismo, reflexionar sobre quién soy yo, dónde voy, mirar mucho, entender la historia, qué se ha hecho para no repetir lo mismo y no caer en copias o en repeticiones, e intentar hacer pues algo por lo menos que aporte. Trabajar mucho, muchas horas, y siempre con un estudio, porque la idea era aprender y crecer, y aparte tienes que ir construyendo tu currículum, pero paralelamente pues decíamos, mira, yo quiero construir también mis cositas. Y ese fue el camino que fuimos adaptando desde el principio, porque no baje la cabeza, que siempre que sigas con constante movimiento, que el estar pues quejándote o arrepintiéndote de determinadas decisiones no ayuda a nada, simplemente sigue levantándote, trabaja y las cosas van saliendo. Me gustaría terminar la carrera y seguir corriendo, poder dedicarme al mundo del automovilismo, pero en caso de que no pueda, porque no sabemos lo que será mañana, pues siempre tendré una carrera de Derecho. Entonces, principalmente piloto. Como un sentimiento innato, o sea, el que lo llevo dentro. Está ahí desde que nací y es por y para ello. Quizás lo que más me ha atado a esta decisión y que afortunadamente he podido hasta el día de hoy decir que
qué bien que he podido seguir por este camino, no me arrepiento de la decisión que tomé. Fue ese primer momento de la pasión que me despertó, ese gusto que me despertó, como ya mencionamos antes, Ernesto Solana, y también porque creo que al final es una vida y es muy difícil a veces que encontremos una pasión o una vocación. Yo la encontré en el mundo del ajedrez y una vez que la encuentras creo que sería un pecado no respetarlo. Eso de si tú lo sueñas, lo consigues. No, señores, porque hay veces que tú quieres conseguir algo, no tienes las aptitudes necesarias porque te cuesta muchísimo, imagínate, tener conexión con los números o con la física y la química y eres más habilidoso, eres más creativo porque tu otro hemisferio del cerebro lo desarrollaste más y se empeñan y se empeñan y se empeñan cuando realmente a lo mejor es cuestión de parar un momento, conocerte bien, quererte, tener coherencia contigo mismo y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué me está produciendo esto a mí? Porque hay gente que vive en continuo estrés y ansiedad porque quiere conseguir un sueño y se está dando cuenta de que no llega. A veces es cuestión de observarlo, aceptarlo, cambiar de rumbo y encontrar tu camino, que ahí es donde entran esos procesos de desarrollo que creo que son fundamentales y que es ahí donde tú empiezas a darte cuenta de que tienes otras cosas maravillosas que las tienes aletargadas y que esas son las que te van a conducir al éxito y a la felicidad. En definitiva viene a ser la coherencia o la alineación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si todo está más o menos alineado, tú consigues ser quien quieres ser.